El tema que vamos a ver hoy es el último del curso, es el 4 y se llama arreglos. Me imagino que algunos de ustedes ya han trabajado con arreglos, ¿no? Bueno, entonces ese es el tema. Vamos a hacer un ejercicio, pero antes de eso vamos a ver el concepto del arreglo. Bueno, entonces me voy a apoyar en unas notas que luego les voy a compartir. A ver, bueno, voy a ir medio leyendo, comentando y ya cuando ustedes lo tengan a la vista ahí en la plataforma, pues lo ven con más calma. ¿Sí? Ya hemos visto ¿qué es una variable? ¿Cómo podemos entender una variable? Es un identificador hacia una posición de la memoria. Y el dato que está en esa memoria lo tenemos nosotros en la variable. Es como podemos entender una variable. Entonces, aquí tenemos diferentes variables. Suponiendo que tenemos una que se llama empleado, es de tipo entero y guarda un dato 36. Ahí se van viendo una variable precio de tipo real que contiene este dato. Esta es una representación muy simple, pero creo que clara, de lo que representan las variables. Bueno, tenemos una variable de tipo cadena que guarda el texto Torreón. Se llama ciudad. Una variable de tipo carácter que se llama grupo, que almacena un carácter, es el grupo D, por ejemplo, es el grupo de ustedes. Y luego tenemos 5 edades, ¿sí? De tipo entero con estos valores. Si no lo manejamos como un arreglo, es decir, como lo hemos estado usando hasta el momento, cada variable va a tener un nombre diferente. Y aunque como se refieren a un dato, digamos, similar, entonces también los nombres son similares. Tenemos 5 edades, cada una tiene un nombre diferente y ocupa un lugar diferente de memoria. Bueno, entonces, esto lo podemos manejar así, pero vemos que hay una relación muy grande pues, entre los datos que representan la edad, empezando por el nombre de la variable. Bueno, entonces, esto lo podríamos guardar nosotros como un arreglo, porque ahorita son 5 edades, pero ¿qué tal si son 20, 30 o más edades? Manejarlo con variables independientes, cada una con un nombre diferente, cada vez se va a ir complicando más. Y entonces, por eso podemos nosotros, bueno, ¿qué pasa si quisiéramos calcular el promedio con esas variables? Tendríamos que hacer esto, ¿verdad? En una expresión, poner entre paréntesis la suma de las 5 edades y luego dividirlas entre 5 y me da el promedio. Y aquí pregunta, ¿y qué tal si fueran 2000 edades? ¿Se imaginan hacerlo de esta manera si fueran 2000 edades? ¿O más? Bueno, entonces por eso vamos nosotros a ver el concepto del arreglo. ¿Qué es un arreglo? Un arreglo, viene aquí la definición, digamos, formal, pero ¿cómo podemos entender un arreglo? Es un grupo de datos, ¿sí? Que están relacionados. En primer lugar, porque tienen el mismo nombre. Todos los datos van a tener el mismo nombre de variable. ¿Y cómo vamos a identificar uno de otro? Pues lo vamos a identificar a través del subíndice, de un subíndice, un número. Es como decir aquí, en teoría ustedes son 32 alumnos, ¿sí? Y yo puedo, si les preguntara la edad, pues serían, y las quisiera guardar en variables, serían 32 variables. Pero si lo guardo en un arreglo, entonces va a ser más fácil que yo pueda manejar esos datos que son las edades. Es decir, que yo puedo decir un arreglo que se llame edad y que tenga 32 posiciones, como 32 casitas, y en cada casita pongo la edad de uno de ustedes. Pero la variable se llama igual para todos, se llama edad, ¿sí? ¿Y cómo ubico cada uno individualmente? Pues a través de una posición. Yo digo, quien está allá hasta el fondo está en la posición 0. Los arreglos en Java y en muchos lenguajes de programación empiezan en la posición 0, no en la 1. Entonces, allá está en la posición 0, la posición 1, la posición 2. Un arreglo es un grupo de datos del mismo tipo, todos enteros o todos cadenas, todos dobles, que tienen el mismo nombre y que los datos están guardados de manera continua o contigua, o sea, uno después de otro, de tal manera que nos permite ubicarlos a través de una posición. Y entonces, ahora, esas 5 edades que manejamos en el ejemplo anterior, como variables simples, cada una con un nombre diferente, ahora
las vamos a manejar con un solo nombre. El nombre del arreglo es edad. Y aquí están los 5 elementos de ese arreglo. ¿Y cómo ubico cada uno de los elementos? A través de un subíndice que empieza del 0. Entonces, este arreglo tiene 5 elementos y sus posiciones están numeradas del 0 al 4. Si tuviera 20 elementos, ¿hasta dónde llegaría? Del 0 al 19, ¿verdad? Bueno, ahora, este subíndice nos va a permitir manipular los datos del arreglo de una manera mucho más ágil, a través de los ciclos. El uso de arreglos normalmente implica uso de ciclos también. ¿Por qué? Pues porque nosotros aquí podemos ver que podemos ubicar cada elemento del arreglo con un ciclo para, donde la variable de control, que yo he manejado la i, aunque puede ser otro nombre, esa variable de control, pues yo le digo que tiene un valor inicial de 0 y un valor final de 4. Entonces, dentro de un ciclo, cuando la i valga 0, me estoy refiriendo al 18, cuando la i valga 1, me estoy refiriendo al 24. Ahora, ¿cómo llegaron cómo calcularíamos el promedio con este arreglo? Aquí vienen en el documento que si yo escribo, estas instrucciones están en PCInt, ¿sí? Si yo escribo la edad que está en la posición 0, entonces me va a mostrar un 18. Si yo le digo, escríbeme la edad que está en la posición 3, me va a mostrar un 45. Lo que está entre corchetes es la posición, que se puede manejar con un número como lo vemos ahí o con una variable. Bueno, si yo le digo en alguna parte del algoritmo que lea la edad 3, sería con esta instrucción, leer edad, subíndice 3. Y el usuario me daría un dato y ese dato se guardaría en la posición 3. Quiere decir que quitaría el 45 y quedaría el dato que me dio el usuario en la lectura. Bueno, ¿cómo calcularíamos el promedio si tuviéramos los datos en un arreglo? Sería de esta manera. La edad que está en la posición 0 más la edad que está en la posición 1, en la posición 2, en la 3 y en la 4. Vemos que no hay gran diferencia a como lo habíamos hecho acá. O sea, como que no hay mucha ganancia. Pero en realidad la ganancia viene cuando usamos un ciclo. Y lo podemos ver aquí. Para calcular el mismo promedio, pero con un ciclo, necesitaríamos una variable que vaya sumando los valores del arreglo. Y luego establecemos un ciclo para que empiece en 0. ¿Por qué termina en 4? Pues porque son 5 elementos de 0 al 4. ¿Sí? Y cada edad la sumaríamos, y cuando terminamos el ciclo ya podemos calcular el promedio hasta que salgamos del ciclo. La suma la dividimos entre el número de elementos. Aquí hay que tomar muy en cuenta que un arreglo empieza en la posición 0. Así es que si son 1000 elementos, ¿en qué posición va a terminar? Si fueran 1000. En la 999. Bueno, ok. Ahora, ¿cómo llegaron los datos al arreglo? A través de, bueno, primero, ¿cómo se dimensiona? Un arreglo se tiene que declarar como cualquier variable, pero es un poquito especial porque hay que decir de qué tamaño va a ser el arreglo. Esto es en PCI. Se pone la palabra, como declararíamos una variable normalita, y nuestro arreglo va a ser de tipo entero, y después con la palabra dimensión le diríamos de qué tamaño va a ser ese arreglo, en este caso de 5. ¿Cómo van a llegar los datos al arreglo? Pueden ser a través de un cálculo o en este caso llegarían a través de una entrada de datos y sería con otro ciclo. El ciclo empieza en 0 y termina en 4, la i va a ir avanzando sobre los elementos del arreglo desde el 0, 1, 2, 3, 4 y cada vez que leemos un elemento pues lo ubicamos en una posición diferente porque la i va cambiando. Entonces, ¿cómo llegaron los datos a este arreglo? En este caso llegaron a través de una lectura. Cuando la i valía 0, el usuario me dio 18. Cuando la i vale 1, el usuario me dio 24. Bueno. ¿Cómo se declara un dato, o más bien una situación muy, muy recurrente en el manejo de arreglos es cuando manipulamos un elemento que no existe? Por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero guardar la edad 37 en la posición 5 del arreglo edad. ¿Por qué me marcaría error en el ejemplo que estamos viendo? El arreglo sí es de 5, pero ¿de qué posiciones?
de 0 al 4. Si yo intento poner algo en la posición 5, me va a lanzar un error, pero yo puedo decir, pero es que son 5 elementos, entonces sí lo puedo poner en la posición 5. Pues sí, pero no se puede porque empiezas del 0, por lo tanto terminas en la 4. Este es un error muy recurrente, de que nos pasamos de los elementos de la regla. Esperemos que no nos suceda tan seguido. Bueno, ¿cómo se declara en Flowgorit? En Flowgorit se pone el nombre de la variable, el tipo de dato, y en un ladito viene una pregunta que si es un arreglo. Siempre la hemos ignorado esa pregunta porque no habíamos usado arreglos. Si le decimos que sí, si la activamos, entonces me pregunta de qué tamaño va a ser el arreglo. Los arreglos que vamos a utilizar son estáticos. ¿Qué quiere decir la palabra estático? Que no cambia, ¿sí? Una vez que nosotros le decimos de qué tamaño va a ser el arreglo, no lo podemos cambiar el tamaño en toda la ejecución del programa. Por eso son arreglos estáticos. Si queremos usar arreglos dinámicos, pues tendríamos que hacerlo de otra manera. Bueno, ¿cómo se declara en Java? Aunque esto yo creo que hoy no vamos a alcanzar a verlo, pero se pone el tipo de dato, acá viene de manera general, se pone el tipo de dato, luego un juego de corchetes. Nosotros vamos a empezar a ver arreglos unidimensionales, pero también vamos a ver arreglos bidimensionales. ¿Cuántas dimensiones puede tener un arreglo? Muchas, pero las que más se utilizan son las unidimensionales y las bidimensionales. Bueno, este juego de corchetes me dice que es un arreglo unidimensional. Si fuera un arreglo bidimensional, serían 2 juegos de corchetes. Se pone el nombre del arreglo, que en este caso se llama edad, el igual, la palabra new, esa se pone igualita, y luego se repite el tipo de dato, que en este caso es entero, y entre corchetes el tamaño que le vamos a dar al arreglo. Eso ya lo practicaremos cuando lleguemos a desarrollarlo en Java. Bueno, vamos ahorita a empezar, pero con Flowgorit. Vamos a resolver este ejercicio que dice: diseña un algoritmo para determinar cuáles edades de un grupo de 5 sobrepasan el promedio. Bueno, este también lo tengo en otro documento. Y me voy a referir a él porque viene una primera versión. Fíjense, si el objetivo fuera solo calcular el promedio, realmente no necesito arreglo. Si nada más es calcular el promedio. Y lo podemos ver aquí en este algoritmo. Este algoritmo calcula la edad el promedio de n edades. Define la variable i, que es el contador, una variable edad, la variable suma y la variable n, que es cuántas edades. En nuestro caso van a ser 5. Bueno, me pregunta cuántas edades, lo pedimos en la variable n, inicializamos un acumulador en 0 antes de que entre el ciclo, y luego aquí este ciclo iría del 1 al 5, pero fíjense lo que pasa con la variable edad. La variable edad, cuando el usuario me dé la primera edad, es decir, cuando la i valga 1, que me dé un 30. El 0 le va a sumar al 30 y ahora la suma va a valer 30. Cuando dé la vuelta el ciclo y valga 2 la i, va a volver a pedir la edad en la misma variable y el usuario me dio 18. ¿Qué pasó con el 30? Se perdió porque es la misma variable. Entonces, para el promedio no hay problema porque el que se perdió ya se había sumado. Cada uno se va a pedir, se pierde el anterior, pero como ya se sumó, no hay problema para el promedio. Y eso lo podemos ver, bueno, ya cuando sale del ciclo puede calcular el promedio, pero lo podemos ver en esto, miren. Vamos a suponer que las edades que se van a sumar son estas: 18, 24, 16. Bueno, antes de que entre el ciclo, la n vale 5, porque el usuario me dijo que iban a ser 5 edades. Esa n ya no cambia en toda la ejecución. Aquí lo que estamos viendo es el estado de las variables en cada vuelta del ciclo. Bueno, la n ya no va a cambiar, vale 5 siempre. La i, antes de que entre el ciclo, no vale nada, la edad tampoco, la suma empieza en 0 y empezamos en la primera vuelta del ciclo. ¿Cuánto vale la i? Vale 1. ¿Sí? Vamos a suponer que el usuario me dio una edad de 18. Se le suma a la variable suma, 0 más 18 me da 18. Promedio, pues se va a calcular hasta que salga del ciclo. Bueno, da la segunda vuelta,
y la I ahora vale 2. Y el usuario me puso un 24 en la edad. ¿Qué pasó con el 18? Se perdió. Ya no lo tenemos. Ese 18 ya no lo tenemos. Pero ya se sumó. Bueno, entonces al 18 se le suma el 24 y me da 42. A la tercera vuelta, la I vale 3. Y el usuario me dio edad 16. ¿Qué pasó con el 24? También se perdió. Nada más se va a quedar siempre el último valor de edad, porque es una sola variable. Se suma el 42 más 16, me da 58. Da otra vuelta y la I vale 4. El usuario me da 45, perdí el 16. Al 58 se le suma el 45, me da 103. Da la siguiente vuelta, la I vale 5, el usuario me dio un 12, se perdió el 45. Pero ese 12 se suma al 103 y me da 115. El promedio, ya cuando se sale, la I vale 6 se sale del ciclo, y ahí puede calcular el promedio, 115 entre 5 y me da 23. Pero si lo que me piden es que diga cuáles edades fueron superiores al promedio, ya no lo voy a poder hacer, porque la edad, la última que se quedó fue el 12. El 45, 16, 24 y 18 se perdieron, porque fue en la misma variable. Es por eso que para resolver el problema, para el promedio no necesito el arreglo, pero para saber cuáles están arriba del promedio, sí necesito que se queden guardados. ¿Y dónde se van a quedar guardados? En un arreglo. Bueno, entonces, ese lo vamos a resolver acá. Vamos a resolverlo en Flowgorit. ¿Cuáles serían los datos de entrada? ¿Cuántas? 5. Entonces aquí sería, si yo le pongo edad 1, edad 2, pues aquí no estoy usando arreglos, ¿verdad? Bueno, entonces van a ser 5 edades. ¿Y la salida qué va a ser? Bueno, no precisamente. ¿Cuál? Sí, las que sobrepasan, sí. Sí, claro que necesito el promedio, pero lo que me están pidiendo es cuáles pasan el promedio. Las que sobrepasan el promedio. Bueno, entonces lo vamos a hacer en Flowgorit. Necesito declarar una variable de control que es la I, la suma también, para ir sumando las edades, la variable promedio. La I y la suma van a ser de tipo entero, porque la I es el contador y la suma, como va a sumar edades de tipo entero, pues la suma es un entero. Bueno, voy a declarar aquí la variable, la I y la suma, como un entero. Luego el promedio va a ser de tipo real, si nos puede dar con decimales. Promedio de tipo real. ¿Y en dónde voy a guardar las edades? En un arreglo. En un arreglo que se va a llamar edad. Entonces vamos a declarar la variable edad. Fíjense, ¿por qué no la declaré junto con I y suma si también son enteros? Edad. Porque aquí, para decirle que esto es un arreglo, voy a activar esta que dice matriz. No sé por qué le cambiaron de array, de arreglo, a matriz. Esto puede generar confusión porque una matriz generalmente la entendemos como un arreglo de 2 dimensiones, una tabla, una matriz de datos. Bueno, aquí no sé por qué le pusieron, debería decir arreglo, porque ni siquiera matrices trabaja Flowgorit. Entonces le decimos aquí y me pregunta de qué tamaño va a ser. De 5, ¿va? Por eso no lo pudimos declarar junto con I y suma, porque si le pongo 5, también I y suma serían un arreglo, y no quiero que sea un arreglo. El único arreglo es la edad, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a inicializar la variable suma, porque ahí vamos a ir agregando las edades. Pero las edades las vamos a pedir con un ciclo. A ver, entonces voy a poner, ¿por qué un ciclo para? Pues porque sé que va a dar 5 vueltas. Bueno, entonces le decimos ciclo para. Va a ir ¿desde dónde a dónde va a ir? Del 0 al 4, ¿ah? No del 1 al 5, del 0 al 4. Ahora, yo aquí le voy a mostrar un letrero al usuario que sí quiero que sea del 1 al 5. El usuario no tiene la culpa de que empecemos en 0 los arreglos. Entonces, para el usuario, si yo le digo son 5 edades, pues le voy a decir de la edad 1 a la edad 5, no de la 0 a la 4. Entonces, por eso aquí le voy a dar una salida
que diga edad y le voy a concatenar. Si le pongo la pura I, va a salir edad 0, edad 1, edad 2. Y yo quiero que salga edad 1, edad 2 hasta las 5. ¿Cómo le hago? Más 1. Que me diga, si la I vale 0, aquí me va a decir 1. Cuando la I valga 4, aquí me va a decir 5. Bueno, y vamos a pedir aquí la edad. Una entrada. Le vamos a decir la variable edad en la posición que valga la I en ese momento. Si la I vale 0, estamos pidiendo la edad 0. Si vale 1, la edad 1. Así. Edad entre corchetes. Entre corchetes se le indica la posición que quiero manejar de ese arreglo. Aquí la posición pues me la va a ir cambiando la I, ¿verdad? La posición 0, la 1, la 2. Bueno, ¿y qué vamos a hacer con esta entrada? Con esta edad. La idea es primero calcular el promedio y después decir cuáles pasan el promedio. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es acumular esa edad a la variable suma. Le vamos a decir, suma es igual a la suma anterior más la edad que acabas de pedir. ¿Así? Y cuando sales, entonces, ¿cuándo se va a salir? Pues cuando la I llegue al 5, se va a salir. Y entonces ya puedo calcular el promedio. ¿Cómo se calcularía el promedio? Suma, ¿entre cuánto? Entre 5. Suma entre 5. Vamos a darle salida al promedio, ¿sí? Así es. Bueno, vos dejen guardar el algoritmo FD 2024 05 13. Edades sobrepasan promedio. Bueno, miren, lo que nos piden no es el promedio. Si fuera el puro promedio, pues no necesitaba el arreglo. Pero como me dicen que tengo que regresar a preguntar por las edades que ya me había dado el usuario, por eso las guardamos en un arreglo. Ahorita voy a ejecutarlo. A ver. Paso a paso. Y lo voy a comparar contra el que tenemos aquí de las notas, contra este. A ver, contra este, ¿sí? Aquí tenemos el algoritmo y aquí tenemos las variables. Bueno, entonces vamos a ejecutarlo paso a paso. Ahorita lo primero que va a hacer es declarar las variables. Acuérdense que declarar variables quiere decir separar memoria. Entonces le damos continuar. Y ya declaró la I y la suma, aunque no tienen datos ahorita. Ahí está. Luego, ¿qué sigue? Declara también la variable promedio, que es, lo ponen de color diferente, ¿verdad? Estos son enteros, este es real. Y luego ahora va a declarar la matriz. Todavía no interactúa con el usuario, por eso no aparece la consola. Ya aquí está nuestro arreglo de edad. Es más o menos esto mismo, ¿va? Esto que estoy poniendo aquí prácticamente es lo que se ve acá. Bueno, luego, aquí nada más pues la N no aparece. Seguimos. Va a ser un ciclo desde el 0 hasta el 4. La I ahorita no tiene valor, pero cuando entre el ciclo, la I ya va a valer 0, ¿verdad? Y entonces, aquí es la primera salida, apenas va a aparecer la consola, la interacción con el usuario. Le damos, está la consola, la voy a poner así para que no me altere mucho esto. Bueno, le digo, me muestra edad, fíjense como la I vale 0, pero dice edad 1, por eso aquí fue y más 1, 0 más 1 es 1, para que la primera edad sea la 1 para el usuario. Para nosotros va a ser la 0. Bueno, le seguimos. Y aquí me pregunta la edad. Le voy a decir esta misma, el 18. Este es el 18. Le doy Enter. Y ven como ya el 18 quedó en la posición 0. Luego suma. Ahora que empezó en 0, le va a sumar el 18. Ya suma vale 18. Y ahora la I, ¿a dónde va a avanzar? La I va a avanzar al 1.
Y aquí, pues 1 más 1 va a ser 2, me va a mostrar edad 2, me lo va a preguntar, le digo el 24, estoy tomando los datos de aquí, le doy enter y entonces ya mi arreglo tiene el 18 y el 24. Ahora va a sumar, suma ya vale 18 porque ya había sumado el primero. Ahora va a sumar el 24. ¿Y cuánto vale suma ahora? Vale 42. La I va a avanzar al 2. Ahí está, ya avanzó al 2. Me va a mostrar el letrero que dice 3. Me va a pedir el dato y ahí yo le doy el 16. Le doy enter y entonces el 16 ya se ubicó en la posición 2 porque es lo que valía la I en ese momento. Y luego va a sumar el 16 a lo que ya lleva del 42. ¿Cuánto me da? 58. Y ahora la I va a avanzar al ¿qué? Al 3. Avanza al 3, me pone el letrero un 4 porque 3 más 1 son 4. Y luego me pide la edad. Ahora, ¿qué le voy a dar? Es en la posición 3, aunque aquí diga 4. La I vale 3 en este momento. Entonces le voy a dar el 45. El 45 lo va a ubicar en la posición 3. Ahí está el 45. Va a hacer la suma. Ya va en 103. Ahora la I va a avanzar a ¿cuál? A 4. La I vale 4. Aunque aquí me dice 5. Me va a pedir el dato. Le voy a dar ahora el 12. Es este 12. La I vale 4. En esa posición va a poner el 12. Ahí ya lo puso el 12. Ahora el 12 lo va a sumar al 103. Lo suma. Ya es 115. Y la I ahora va a valer 5 y es cuando se va a salir. Como vale 5, ya se pasó del límite, se sale. Ahora el promedio, que no trae nada, lo va a calcular. Ya lo calculó, 23, y ahora le va a dar salida. Y está el promedio 23. Bueno, así es como se llenó el arreglo de datos, ¿no? ¿Qué es lo que seguiría? Porque todavía no está completo el ejercicio. ¿Qué seguiría? ¿Y qué vamos a hacer para eso? Vamos a recorrer. Los datos ya están en el arreglo, no los perdimos ninguno. Ahora vamos a recorrer otra vez con un ciclo del 0 al 4 los elementos y lo vamos a comparar contra el promedio, con otro ciclo, ¿sí? Cuando la I valga 0, edad 0 va a ser 18. Cuando la I valga 1, edad I va a ser 18. Cuando la I valga 1, edad I va a ser 24. Y cada vuelta que dé, va a ir comparando el 18 contra el 23, el 24 contra el 23. Pues vamos a hacer eso. Vamos a agregar aquí. Primero, una salida que diga, va a decir ahí, las edades que, a ver, jóvenes allá, que sobrepasan. Yo creo que están muy divertidos los algoritmos porque están a risa y risa allá. Sobrepasan el promedio son, y bueno, lo vamos a poner así como un encabezado. Y luego les digo otro ciclo vamos a recorrer nuevamente todos los elementos. El primer ciclo me sirvió para llenar los datos del arreglo e irlos sumando. Y el segundo ciclo lo vamos a utilizar para comparar esos datos que ya están en el arreglo contra el promedio. Entonces, podemos reutilizar la I porque si tenemos un ciclo con un contador que es la I y termina y empieza otro, en ese otro podemos volver a utilizar la I. Sería diferente si tenemos un ciclo y dentro de ese ciclo hubiera otro ciclo. Algún momento vamos a llegar a esa situación. Ahí sí tenemos que usar variables diferentes. Bueno, entonces aquí valor inicial es 0. Valor final es ¿cuánto? 4, ¿va? Va de 1 en 1. Y lo que va a hacer aquí es preguntar. Este ciclo va a ser 5 preguntas del 0 al 4. Y cada vez va a preguntar por un elemento diferente del arreglo. Por eso, va a preguntar si edad, subíndice I, la I va a ir cambiando. Cuando valga 0, va a preguntar por el 18. Cuando valga 1, el 24. Si es mayor que el promedio, eso puede ser verdadero o falso. ¿Sí? Si es verdadero, ¿qué vamos a hacer? Mostrarlo, ¿va? ¿Lo mostramos? O sea, le damos una salida
Aquí le decimos edad, subíndice I, la que esté en ese momento. Y si no, pues no vamos a hacer nada. Y creo que ya está. A ver, lo voy a ejecutar con estos mismos datos, pero ya no paso a paso, sino de manera lenta. Vamos a ejecutarlo. Ahí están aquí ya creo todas las variables. Y bueno, me está preguntando la edad 1, le doy 18, para que coincida con ese, ¿no? 18, ya lo dejó ahí, lo sumó, me pregunta la edad 2, ahora es un 24, ya lo dejó en la posición 1, lo suma, me pregunta la edad 3 que está en la posición 2, ¿qué es? Un 16. Y luego avanza, ahora el 45, lo va a ubicar en la posición que valga la I en ese momento, que es la 3. Ahí está el 45. Y luego la edad 5, que sería un 12. Cuando le dé el 12, lo va a poner aquí, lo va a sumar y se va a salir del ciclo porque la I ya alcanzó el valor final. Se calcula el promedio, muestra un letrero y va a dar 5 vueltas aquí. Y cuando sea verdadero, me va a decir cuál elemento. Ahí está el 24, el 16 no, el 45 sí, el 45 y el 12 no. Pero tiene que dar las 5 vueltas. A ver, ya quedó. ¿Sí? Bueno, este problema tuvimos que usar a fuerza un arreglo porque si no se iban a perder los datos que me había dado el usuario. A ver, vamos a hacerlo general para n datos. Ahorita lo hicimos para 5, para que coincidiera con el ejemplo. Vamos a hacerlo para n. A ver, ¿qué cambio le tendríamos que hacer? Primero, ok, entonces dejen guardarlo como para mantener los dos. Está la n. Entonces, aquí le ponemos n. ¿Sí? ¿Qué otro cambio? ¿El qué? Hay que pedir n, ¿verdad? Tenemos que pedir n. Porque si no, miren, si lo ejecuto aquí me va a marcar un error. Dice, no puedo usar la variable, no, en primer lugar ni siquiera está declarada. ¿Qué tipo es la variable n? Entero, ¿verdad? Bueno, pero aún así que la haya declarado, si yo lo ejecuto, cuando llegue aquí va a decir, ¿y de qué tamaño va a ser si la n no tiene ningún valor? Bueno, entonces hay que pedir la variable n. Le decimos con una salida, ¿cuántas edades serán? ¿O cuántas edades son? Y y aquí pedimos el valor de n. Una entrada con la n. Luego, ya aquí, ¿qué otros cambios hay que hacer? ¿Aquí hasta dónde? Hasta n. Luego acá, ¿dónde más? En el otro ciclo. Aquí. A ver. Bueno, nada más eso. Vamos a checar, ¿no? A ver, lo voy a probar, pero ahora va a ser pues rápido. Pero lo vamos a hacer para 3 primero. Para 3 edades. Ahí ya creo las variables, no ha creado el arreglo porque pues hay que darle de cuántos, vamos a decirle que sean 3 edades, ¿sí? Entonces ya creó un arreglo de 3 elementos. Ahí está, el 0, el 1 y el 2. Este ciclo, ¿qué le estamos diciendo? ¿Desde 1 hasta dónde? ¿Cuánto vale la n? Vale 3. Y entonces va a llegar del 0 al 3. ¿Está bien eso? A ver, pues vamos a checar. La edad 1, le voy a poner cualquier edad. Edad 2. Ya puso, en la posición 0 puso el 56. Va el 12. Ahí está, en la 1. La edad 3, vamos a ponerle, no sé, otra edad. ¿Y qué va a suceder? Que me está pidiendo la edad 4.
y me va a dar error porque la edad 4 la va a querer poner en la posición 3, la i vale 3. Y aquí, cuando yo le diga una edad, me va a decir, no hay espacio para esa edad. Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde? A ver, pero si vale 1, nos estamos brincando la posición 0. Siempre debemos empezar en la posición 0. En un arreglo. Es que nada más hay que hacer un ajuste aquí, ¿no? Hasta n-1. Hasta n-1. Acá también va a ser hasta n-1. A ver, vamos a probar eso. Bueno, aquí ya no interesa el ejemplo porque es otro, ¿verdad? Vamos a ponerle 5 valores. O bueno, 7. Aquí ya me creó el arreglo de 7 elementos del 0 al 6, ¿verdad? Voy a poner cualquier edad, así las que se me van ocurriendo. Me va a pedir 7 edades. Nada más que las voy a guardar del 0 al 6, nada más. Y a ver, ¿cuál? ¿Está bien eso? El promedio estará bien. Miren, vamos a ponerle más edades, ¿sí? Vamos a ponerle 10. Bueno, entonces ahora, faltó cambiar el promedio, ¿va? Mire, aquí, si yo le pongo edades, las va a ir llenando, ¿no? Y le pongo puras edades de la tercera edad, ¿ok? ¿A poco el promedio? Bueno, aquí puse a Matusalén, ¿no? ¿Qué pasó? Puse el 345, ¿dónde lo puse? Ah, miren, puse unas edades, pues que no, ¿verdad? Pero aún así, el problema es como tú dijiste, estamos dividiendo entre 5, no ¿entre cuánto tendremos que dividir? Entre n, ¿verdad? Y ahora sí, vamos a ponerle así un número no tan grande, unas 8 edades. Ya me creó el arreglo del 0 al 7, aunque sí son 8, nada más que son del 0 al 7. Y aquí le ponemos algunas edades. Ahora sí me dice cuántas sobrepasan el promedio. Este es ya el promedio. Y nada más me dicen, si yo le dijera, pero dime en qué posición están, ¿cómo sería? ¿En qué posición están? Aquí. Dice, no, está bien, ya me dijiste cuáles son, pero dime en qué posición están. ¿Qué tendríamos que mostrar acá? Edad y luego le voy a concatenar así, en la posición, y pues la I es la que me está diciendo en qué posición está haciendo la comparación. Posición. Bueno, ya sí depende de sí, en la posición, pero como lo estamos viendo en el arreglo, para que coincida, le vamos a poner nada más la I. La posición y del arreglo, para que quede así, ¿verdad? A ver, ¿será? Vamos a poner unas 6 edades y pues ponemos esta. El 78 está en la posición 1, el 67 está en la posición 3 y el 89 está en la posición 5. ¿Sí? Ok, bueno. Ahí le vamos a dejar. Ya mañana lo hacemos en PCIN y en Java.